La política española siempre ha tenido sus momentos de comedia involuntaria, de esas escenas que parecen sacadas de un guión de sátira pero que en realidad son la pura representación de cómo se ha gobernado este país durante décadas. Y pocas figuras encarnan mejor esa mezcla de incoherencia, vacíos discursivos y habilidad para hablar sin decir absolutamente nada que Mariano Rajoy. Su paso por la presidencia del gobierno dejó, más allá de sus decisiones políticas, una colección de frases vacías, tautologías y juegos de palabras que quedarán en la memoria colectiva como un recordatorio de lo que significa la política de cartón-piedra. Y claro, frente a ese estilo hueco, carente de sustancia, surge un contrapunto que resulta demoledor: Gabriel Rufián. Un político que, con su ironía, su capacidad de ridiculizar al adversario y su desparpajo, ha sabido exponer la fragilidad de esos discursos vacíos hasta dejarlos desnudos ante la opinión pública. La confrontación dialéctica entre Rufián y Rajoy se convirtió en una especie de espectáculo político que iba más allá de la formalidad parlamentaria. Allí donde Rajoy se refugiaba en frases circulares, en silencios incómodos o en una retórica que parecía diseñada para rellenar minutos sin concretar nada, aparecía Rufián con frases cortantes, con comparaciones mordaces y con una claridad que servía de espejo para mostrar lo que todo el mundo veía: un presidente que hablaba sin decir nada. Y esto, para quienes observamos la política desde una óptica progresista, no es simplemente un chascarrillo. Es la constatación de que buena parte de la derecha española ha basado su permanencia en el poder en esa capacidad de marear la perdiz, de ocultar sus verdaderos intereses tras un lenguaje retorcido y un estilo que evita la rendición de cuentas. Lo interesante de todo esto no es solo el contraste entre ambos personajes, sino lo que representa. Rajoy simboliza esa vieja política conservadora, burocrática, fría y profundamente alejada de la ciudadanía. Una forma de gobernar que se sostenía en mayorías absolutas, en pactos de despacho y en el manejo del aparato del Estado, pero que nunca supo conectar con la gente común ni dar respuestas a los problemas reales. Rufián, en cambio, ha encarnado la figura del político combativo que, con humor y provocación, logra poner frente al espejo a esos poderes tradicionales. Y ahí está el secreto. En un contexto donde la derecha se atrinchera en discursos vacíos, la izquierda tiene la oportunidad de usar la palabra como herramienta de desmontaje, como arma de resistencia y como manera de mostrar que detrás de tanta palabrería no hay más que intereses económicos, redes clientelares y una falta absoluta de empatía hacia los más vulnerables. Cada vez que uno revisa aquellas intervenciones, se da cuenta de lo simbólico que resulta ver a Rajoy hablando durante minutos para acabar enredado en frases como «es el vecino el que elige al alcalde y es el alcalde el que quiere que sean los vecinos el alcalde», mientras Rufián, con apenas 2 frases, consigue poner el dedo en la llaga y desmontar toda esa fachada. Ese contraste no es anecdótico. Representa el choque entre dos formas de entender la política. Una, basada en el mantenimiento del status quo a través del ruido verbal, y la otra, enfocada en evidenciar las contradicciones del poder. Y claro, para quienes aspiramos a una sociedad más justa, más progresista y más igualitaria, ese estilo de Rufián conecta con la necesidad de no callar ante las injusticias, de señalar al poder cuando se esconde detrás de discursos vacíos y de recordar que la política no es un teatro, sino un espacio donde se deben defender los intereses de la mayoría social. La pregunta de fondo es: ¿por qué durante tanto tiempo hemos tolerado que quienes gobiernan se escondan detrás de palabras huecas? Quizás porque nos hemos acostumbrado a una tradición política donde la forma importa más que el fondo, donde el gesto vale más que la acción y donde la retórica sirve para cubrir la falta de compromiso con la realidad de la gente. Rajoy fue un maestro en eso, en usar la palabra para no decir nada, en convertir la confusión en un estilo de comunicación. Y claro, cuando aparece alguien que no solo lo denuncia sino que lo ridiculiza en vivo, como lo hizo Rufián, la escena cobra un valor pedagógico enorme. Nos enseña a no tragarnos discursos sin contenido, a exigir claridad y a recordar que detrás de cada frase puede esconderse una mentira o una manipulación. Por eso, cada choque parlamentario entre ambos no era solo un momento de espectáculo. Era una lección política. Y quizá la más importante es que el poder, cuando se ve obligado a hablar sin decir nada, está mostrando su debilidad. Porque quien tiene argumentos sólidos, quien gobierna para la gente y con un proyecto claro, no necesita refugiarse en tautologías absurdas ni en frases que no llevan a ninguna parte. En cambio, cuando el discurso se convierte en un laberinto vacío, ahí es donde la palabra incisiva, crítica y directa de alguien como Rufián adquiere toda su fuerza. Y esto debería servirnos de recordatorio de cara al presente.
Cada vez que escuchemos a la derecha hablar sin concretar nada, deberíamos preguntarnos qué están escondiendo detrás de ese silencio ruidoso. La importancia de recordar aquellos momentos no está en la anécdota ni en la gracia que generan los lapsus o las frases enrevesadas de Rajoy. Lo verdaderamente relevante es el trasfondo político que revelan. Porque mientras el expresidente se refugiaba en su estilo inconfundible de hablar mucho y decir poco, España atravesaba una de las etapas más duras de su historia reciente: la crisis económica, los recortes brutales en sanidad y educación, la corrupción sistémica que salpicaba al Partido Popular y una ciudadanía cada vez más desencantada con la política tradicional. En ese escenario, lo último que se necesitaba era un presidente incapaz de transmitir seguridad y transparencia. Pero lo que recibimos fue precisamente eso: un lenguaje retorcido que ocultaba una gestión orientada a proteger a los poderosos mientras las mayorías sociales pagaban los platos rotos. Frente a esa realidad, la intervención de políticos como Rufián cobraba un valor aún mayor. No se trataba solo de un duelo de palabras, sino de la representación de algo mucho más profundo: la voz de quienes estaban hartos de ver cómo se recortaban derechos, cómo se privatizaban servicios públicos y cómo se blindaban los privilegios de unos pocos mientras la gente común sufría las consecuencias de las políticas neoliberales. Cuando Rufián se levantaba en el Congreso con su tono mordaz, estaba verbalizando el hartazgo de una sociedad que no encontraba respuestas en las instituciones dominadas por la derecha. Y esa capacidad de conectar con ese sentimiento explica por qué sus intervenciones trascendían tanto. Rajoy, en cambio, se había convertido en el epítome del inmovilismo. Su mandato estuvo marcado por la inacción, por la estrategia de dejar que los problemas se resolvieran solos o se pudrieran en el tiempo, confiando en que el desgaste no le alcanzara directamente. Esa forma de gobernar, profundamente conservadora y calculada para mantener el poder sin grandes transformaciones, contrastaba con una época que exigía valentía, visión de futuro y compromiso con los sectores más vulnerables. Así, la incapacidad del expresidente para articular un discurso coherente no era un accidente, era la traducción exacta de su forma de gobernar, una manera de sobrevivir en el poder sin dar explicaciones ni asumir responsabilidades. El choque entre este estilo y la claridad punzante de Rufián nos enseña algo fundamental: la palabra tiene poder, pero ese poder no depende de la cantidad de frases, sino de la capacidad de transmitir una idea y defender una posición. Rajoy hablaba mucho y no decía nada. Rufián hablaba poco, pero lograba que cada intervención se convirtiera en un dardo directo. Y ahí radica la importancia de analizar estos episodios con mentalidad progresista. No basta con reírse de los errores del adversario, hay que entender qué representan y cómo podemos aprender de ellos para construir una política distinta, una política al servicio de la gente. El progresismo no puede caer en el mismo error de vaciar sus discursos. Si algo nos deja claro la experiencia de Rajoy es que la ciudadanía necesita claridad, necesita políticos que se mojen, que digan las cosas como son aunque incomoden, que no teman llamar a las cosas por su nombre. El avance de la derecha en muchos países se ha sostenido en esa estrategia de confundir, de hablar en círculos, de disfrazar las decisiones injustas con un lenguaje técnico o farragoso. Y el antídoto es precisamente lo contrario: un lenguaje claro, directo, sincero y valiente que no subestime a la ciudadanía. En eso, la izquierda tiene una ventaja natural, porque su lucha nace de las calles, de la experiencia de la gente común, y cuando logra trasladar esa voz al Parlamento, como hace Rufián, puede desmontar las estrategias de ocultamiento de la derecha. Pero no podemos quedarnos solo en el análisis individual. El estilo de Rajoy no era una rareza personal, era el reflejo de una cultura política que ha dominado España durante décadas. Una cultura donde los presidentes y ministros podían permitirse no decir nada, porque sabían que la maquinaria mediática y los resortes del poder económico los blindaban. Una cultura donde se normalizaba que el presidente del gobierno balbuceara frases sin sentido y aún así nada cambiara, porque la derecha tenía su red de apoyos garantizada. Y precisamente por eso la labor de quienes, como Rufián, rompían esa normalidad es tan valiosa. Nos recordaban que no podemos resignarnos a ese vacío, que es posible hablar de política con claridad y que los poderosos deben ser interpelados aunque no quieran responder. Al final, lo que se enfrentaba en aquellos momentos no eran solo dos estilos de oratoria. Eran dos visiones de país. La de un presidente que hablaba sin decir nada, símbolo de una derecha que gobierna para las élites y que no siente la necesidad de rendir cuentas, y la de un diputado que, con ironía y contundencia, representaba la exigencia de millones de ciudadanos que querían respuestas reales. Y en ese contraste se juega todavía hoy buena parte del futuro de nuestra democracia.
Porque la pregunta sigue siendo la misma. ¿Queremos un país donde el poder pueda hablar sin decir nada, o queremos un país donde la palabra se use para defender la justicia social y la igualdad? Cuando se repasan los debates parlamentarios de aquellos años, queda claro que Rajoy no estaba solo en ese estilo de hablar para no decir nada. Era, de hecho, un reflejo de toda una bancada del Partido Popular que había convertido la evasión en estrategia política. Ministros, portavoces y dirigentes repetían hasta la saciedad frases vacías, se refugiaban en tecnicismos o directamente evitaban responder a las preguntas más incómodas. Esa forma de actuar, tan instalada en la derecha española, no es casualidad, es una táctica de poder. Porque cuando el poder se siente cómodo, cuando sabe que tiene el control de los medios, de las instituciones y de los resortes económicos, no necesita dar explicaciones, solo necesita rellenar el tiempo para aparentar que cumple. Y ahí radica la gravedad. No es que Rajoy no supiera expresarse, es que su gobierno estaba diseñado para gobernar sin rendir cuentas. Esa normalidad política que tanto daño hizo a España se encontraba con una resistencia creciente. Rufián y otros diputados que irrumpieron en el Congreso desde formaciones progresistas comenzaron a desmontar esa pantomima. No lo hacían solo con datos, sino también con un lenguaje fresco, cercano y muchas veces cargado de ironía. Era la forma de devolver la política a la gente común, de traducir las mentiras y evasivas de la derecha en palabras claras que todo el mundo podía entender. Y ese choque generaba incomodidad en el PP porque por primera vez alguien ponía sobre la mesa que el emperador iba desnudo, que tras las frases de Rajoy no había proyecto de país, sino un intento de sostener los privilegios de siempre. La habilidad de Rufián para ridiculizar esa forma de hacer política no solo tenía un efecto momentáneo, sino que dejaba huella en la opinión pública. Cada vez que conseguía que Rajoy quedara en evidencia, no solo estaba ganando un duelo parlamentario, estaba sembrando una duda en la gente. ¿De verdad queremos ser gobernados por alguien que habla sin decir nada? Esa pregunta, repetida una y otra vez, se convirtió en un arma poderosa contra el inmovilismo del Partido Popular. Y, desde una óptica progresista, esa es una de las lecciones más importantes. La palabra, cuando se usa con inteligencia, puede ser más efectiva que cualquier eslogan publicitario o campaña de propaganda. No hay que olvidar que Rajoy se mantuvo en el poder gracias a un aparato político y mediático gigantesco que lo blindaba de sus propias carencias. Los grandes medios suavizaban sus errores, los presentaban como ocurrencias simpáticas o directamente los escondían. La maquinaria del poder económico hacía el resto, transmitiendo la idea de que Rajoy era un hombre serio, tranquilo, que no se dejaba llevar por las emociones. Pero esa imagen se desmoronaba cada vez que alguien como Rufián ponía un espejo delante. Ahí, en el hemiciclo, no había periodistas que maquillaran la escena ni editores que recortaran frases. Lo que quedaba era un presidente balbuceando tautologías y un diputado joven señalando la evidencia. Lo interesante es cómo estos episodios también sirvieron para politizar a mucha gente que se sentía desconectada de la política. Personas que quizás ya no confiaban en los discursos institucionales, pero que encontraban en esas intervenciones un destello de autenticidad. Porque lo que hacía Rufián no era solo atacar a Rajoy, era desenmascarar a toda una forma de gobernar que había condenado a millones de personas a la precariedad, al desempleo y a la falta de horizontes. Cuando él preguntaba, cuando ironizaba, lo hacía en nombre de quienes no podían estar allí, de quienes habían visto cómo la derecha desmantelaba lo público mientras ellos sufrían las consecuencias en carne propia. Y ahí está la clave para entender por qué este contraste sigue siendo tan importante. No se trata de idolatrar a un político ni de quedarse en la anécdota. Se trata de comprender que la política necesita voces que interpelen al poder de manera clara, directa y sin miedo. Voces que no permitan que los responsables de tomar decisiones escapen por la tangente con frases vacías. Porque cuando dejamos que eso ocurra, cuando aceptamos la normalidad de que un presidente pueda hablar sin decir nada, estamos renunciando a nuestra propia democracia. Estamos aceptando que la política sea un teatro en lugar de una herramienta para transformar la realidad. Por eso, cada vez que alguien recuerda aquellas frases de Rajoy, deberíamos ir más allá de la risa fácil. Sí, nos hacen gracia sus tautologías, pero también nos recuerdan el drama de una época donde la derecha gobernaba sin rumbo, sin empatía y sin proyecto. Y cada vez que alguien rememora las réplicas de Rufián, deberíamos verlas no solo como chascarrillos ingeniosos, sino como actos de resistencia frente a una cultura política de la opacidad. Porque ahí está la enseñanza.
El progresismo debe reivindicar la claridad, la valentía y la cercanía como armas contra el vacío de la derecha. Y eso, más que nunca, es una tarea pendiente en el presente. Una de las cosas más reveladoras de la política española es cómo se perciben estos momentos a lo largo del tiempo. Cuando Rajoy se enredaba en frases imposibles, muchos de sus defensores trataban de minimizarlo diciendo que todo el mundo se equivoca o que simplemente era su estilo campechano. Pero lo cierto es que detrás de esa imagen de torpeza había una estrategia consciente, la de no comprometerse nunca con nada. Rajoy no decía nada porque sabía que, cuanto menos decía, menos podían reprocharle después. Esa forma de diluir la responsabilidad en un océano de palabras vacías fue el hilo conductor de su gobierno. Y claro, cuando alguien como Rufián le enfrentaba con frases claras, con una crítica directa y sin adornos, la máscara caía de inmediato. Porque frente a la nada, la claridad siempre gana. Lo paradójico es que mientras Rajoy trataba de proyectar una imagen de seriedad, en realidad esa misma vaguedad generaba una desconfianza creciente entre la ciudadanía. La gente podía reírse de sus lapsus, pero detrás de la broma estaba la certeza de que ese presidente no estaba ahí para dar respuestas, sino para sobrevivir políticamente. Y eso, en una etapa donde la crisis había destrozado miles de vidas, resultaba especialmente ofensivo. Las familias que habían perdido su casa, los jóvenes que se marchaban del país buscando oportunidades, los trabajadores que veían recortados sus derechos laborales, todos ellos no encontraban en Rajoy un líder que diera la cara, sino un presidente que balbuceaba fórmulas vacías para no asumir la responsabilidad de sus decisiones. Es ahí donde el papel de la izquierda cobra un valor incalculable. Porque más allá del ingenio de un diputado concreto, lo que estaba en juego era la defensa de una manera distinta de entender la política. Frente a la opacidad y el inmovilismo, la izquierda tenía la tarea de hablar claro, de señalar la injusticia, de desenmascarar la retórica vacía que servía de escudo a los poderosos. Y aunque a veces se ridiculizara a Rufián por su estilo provocador, lo cierto es que sus intervenciones cumplieron una función pedagógica esencial: mostrar a la ciudadanía que no había que aceptar resignadamente ese vacío, que era posible exigir explicaciones y que el poder no debía ser intocable. Si algo demuestra la historia reciente de España es que cada vez que el poder se acostumbra a no decir nada, a vivir en la impunidad del lenguaje vacío, la sociedad acaba pagando un precio muy alto. Lo vimos con los recortes, con la corrupción, con el abandono de los más vulnerables. El discurso hueco no es solo una cuestión de forma, es también una manera de justificar políticas injustas. Porque si un presidente no concreta nada, nadie puede exigirle responsabilidades. Y ahí está el peligro: el vacío de palabras se convierte en vacío de derechos. Por eso es tan importante que existan voces que rompan ese círculo, que expongan la falta de contenido y que devuelvan a la política su verdadero sentido. La humillación que Rufián provocaba en Rajoy no era solo un espectáculo parlamentario. Era un recordatorio de que el poder no está por encima del ridículo, de que quienes gobiernan también pueden ser interpelados con ironía, con dureza y con claridad. Y esa humillación tenía un efecto político profundo: desnudaba al presidente, lo mostraba como lo que realmente era, un gestor del vacío. Para la derecha, esos momentos eran incómodos porque desmontaban la narrativa del hombre de Estado que querían vender. Para la izquierda, eran una oportunidad para mostrar que otra política era posible, una política con contenido, con compromiso y con transparencia. En realidad, lo que representaba ese contraste era un choque entre dos concepciones de la democracia. La derecha, con Rajoy como ejemplo, veía la política como un trámite, como un espacio donde mantener el poder sin necesidad de dar explicaciones ni de rendir cuentas a la gente común. La izquierda, representada por voces como la de Rufián, entendía la democracia como confrontación, como espacio de palabra clara y directa, como herramienta de control al poder. Y ese choque es lo que mantiene viva la política, lo que impide que se convierta en un teatro vacío. Por eso no deberíamos trivializar aquellas escenas. Eran el recordatorio de que el poder necesita ser interpelado constantemente, de que el silencio o la vaguedad nunca son opciones neutras, sino armas del conservadurismo para perpetuarse. Hoy, con perspectiva, esos momentos nos dejan una enseñanza que sigue siendo actual: no basta con ocupar el Parlamento, no basta con estar en la política. Hay que hablar claro, hay que usar la palabra como un instrumento de lucha y no como un escondite. Y si la derecha insiste en refugiarse en frases vacías, la izquierda debe insistir en señalarlo, en desmontarlo y en recordar que el país necesita soluciones, no tautologías.
Porque al final, la historia no recordará las frases enrevesadas de Rajoy más que como chistes, pero sí recordará la claridad con la que algunos supieron poner en evidencia a un poder que quería ocultarse tras el humo. Lo más interesante de todo este recorrido es cómo la sociedad ha aprendido a leer los discursos políticos después de episodios como los protagonizados por Rajoy y Rufián. Porque en el fondo, lo que estaba en juego no era un simple duelo de palabras, sino la capacidad de la ciudadanía para desenmascarar el vacío del poder. La derecha había gobernado demasiado tiempo bajo la lógica de que bastaba con llenar el aire de frases rimbombantes para ocultar decisiones profundamente injustas. Pero la gente empezó a cansarse, empezó a exigir claridad, y figuras como Rufián sirvieron de catalizador para ese hartazgo. Rajoy dejó un legado marcado por la falta de transparencia y la política del inmovilismo. No habrá libro de historia que pueda maquillar que su estilo era el de quien prefiere no decir nada antes que reconocer la verdad. Y mientras tanto, la izquierda supo aprovechar esos momentos para reivindicar la palabra como herramienta de combate político. Esa es la verdadera enseñanza, que el lenguaje no es neutro, que hablar sin decir nada es también una forma de ejercer el poder y que desenmascarar ese vacío es una tarea profundamente transformadora. La política progresista debe mirar esos episodios como un recordatorio de lo que no se puede permitir. Porque cada vez que aceptamos que un presidente o un dirigente hable sin concretar nada, estamos renunciando a nuestro derecho a ser informados y a participar de manera activa en la vida democrática. Por eso, el estilo de Rajoy no puede verse como una anécdota graciosa, sino como un peligro real, el peligro de que la política se convierta en un espacio de humo donde nadie responde por las decisiones que afectan a millones de personas. Rufián demostró que hay otra manera. Con su estilo directo, irónico y sin miedo, logró ridiculizar lo que parecía intocable, y al hacerlo, abrió una ventana de posibilidad para millones de ciudadanos que necesitaban ver que el poder podía ser interpelado. Esa actitud, lejos de ser un simple gesto provocador, fue una lección de democracia. Porque la democracia no se sostiene en silencios ni en frases vacías, se sostiene en la palabra clara, en la rendición de cuentas y en la valentía de quienes no temen señalar las contradicciones del poder. Hoy más que nunca, esa lección sigue vigente. La derecha continúa usando las mismas estrategias. Frases huecas, discursos que parecen largos pero no dicen nada, retórica cargada de tecnicismos para ocultar que gobiernan siempre para los mismos. Y frente a eso, la izquierda tiene la responsabilidad de no caer en la misma trampa. Necesitamos políticos y políticas que hablen claro, que expliquen de manera sencilla lo que está en juego, que no tengan miedo de confrontar a quienes usan el lenguaje como máscara. Esa es la mejor manera de honrar lo que representaron esos momentos entre Rufián y Rajoy, la victoria de la claridad sobre el vacío. Y aquí es donde entra nuestro papel como ciudadanos progresistas. No podemos ser espectadores pasivos de la política. No podemos aceptar discursos que no dicen nada, ni conformarnos con frases huecas. Tenemos que exigir claridad, exigir compromiso, exigir que quienes nos gobiernan respondan por cada decisión que toman. Esa es la esencia de la democracia, y sin esa exigencia, todo se reduce a un teatro sin contenido. La izquierda tiene la tarea de recordarlo cada día, de ser la voz que rompe el silencio cómplice y que defiende con claridad los derechos de la mayoría social. Porque al final, la política no es un concurso de frases ingeniosas ni un espectáculo parlamentario. La política es el espacio donde se decide si las familias tendrán acceso a la sanidad, si los jóvenes tendrán oportunidades, si los trabajadores verán protegidos sus derechos o si todo eso será sacrificado en nombre de los intereses de unos pocos. Hablar sin decir nada no es solo una falta de respeto, es una amenaza para la democracia. Y ahí, cada intervención que desnuda esa vaciedad, cada palabra clara que la combate, es un acto de justicia. Por eso, no se trata solo de recordar cómo Rufián humilló a Rajoy. Se trata de entender por qué fue necesario, por qué sigue siendo necesario y por qué siempre lo será mientras la derecha se refugie en el vacío. Y se trata también de asumir nuestra responsabilidad como sociedad, no reírnos solo de las frases absurdas, sino transformarlas en energía para exigir más, para pedir cuentas, para no aceptar nunca más un gobierno que hable mucho pero no diga nada. Esa es la verdadera victoria del progresismo, convertir la palabra en un arma al servicio de la justicia social, de la igualdad y de la dignidad de todos. Así que, si algo debemos aprender de aquel contraste entre Rajoy y Rufián, es que la claridad siempre humilla al vacío, que la palabra sincera siempre desenmascara al poder y que la izquierda,
con sus voces combativas, tiene la responsabilidad histórica de no dejar que la política se convierta en humo. Depende de nosotros mantener esa exigencia viva. Porque la democracia solo florece cuando la ciudadanía escucha, entiende y participa. Y ahí está nuestro compromiso: no permitir que nos gobiernen los silencios ni las tautologías, sino las palabras claras que construyen futuro.